continuamos esta interesante entrevista con Abril Peña sobre memoria del doctor José Francisco Peña Gómez. Abril, háblame de Mao. Bueno, Mao, dentro de tu agitada agenda semanal. Sí, te fuiste Mao. Sí. Te vi en los medios. ¿Qué Bueno, pasó en Mao? El Partido Revolucionario Dominicano donó una estatua que se puso en la entrada del municipio de Mao. La gente, tal vez en redes se creó mucha tendencia, los medios tradicionales no se hicieron tanto eco, pero hace unos meses un dirigente del Partido Revolucionario Moderno habló de una manera bastante grosera del aspecto físico del doctor José Francisco Peña Gómez con respecto a otra estatua que estaba allá y que ellos habían retirado y la habían tirado como que era una basura. Y los comentarios fueron bastante racistas, vulgares y soeces, sobre todo viniendo de un médico que además dirigía un hospital. Entonces nosotros llevamos una estatua bien hecha y la colocamos en Mao, que para el que no conoce bien la historia del doctor Peña Gómez, es la provincia donde nació mi padre. Y eso fue, digamos que el cierre de actividades por ese día del Partido Revolucionario Dominicano. Y digo por ese día porque van a haber 8 estatuas más, incluyendo una que se va a colocar en Puerto Rico. ¿Hubo una misa? Sí, hubo una misa en la iglesia de las Mercedes. Los peñagomistas sabemos que esa es una iglesia emblemática para para nosotros. Papi, en el 94, cuando pensábamos que íbamos a terminar en una guerra civil, ese fue el escenario que escogió para llamar a la calma, para llamar a la cordura. ¿Y no era posible un solo acto? Yo diría que eso hubiese sido lo más duro por parte de todos los actores del sistema de partidos políticos en República Dominicana, pero yo creo que todavía a nosotros nos falta un poquito de madurez política. A mí me hubiese encantado ver a todos los partidos que han salido del peñagomismo en un solo escenario, honrando a su líder. ¿Tú recuerdas qué fue lo que más te impactó el día del fallecimiento de tu papá? Yo diría, ¿tú no crees que el país se unió en ese momento? Sí, definitivamente. Yo nunca he visto un evento de tal magnitud sin que haya sido planificado. Los que hacemos política sabemos que usted puede llenar un escenario gigantesco si cuenta no solamente con el liderazgo, sino con el dinero para conseguir llenar ese espacio. Pero esos 3 días de duelo nacional, de un duelo que nació de manera orgánica, que no fue programado, que unió a gente, que hasta a los enemigos los hizo unirse y reconocer la grandeza de una persona que por temas políticos rechazaban, es algo que habla muy bien de lo que somos como seres humanos. Esa intervención que tuvo unos días antes de morirse, la hizo consciente de que ya era el final. Yo en el momento no lo sabía. Ya con los años, mis hermanos mayores que sí lo sabían. ¿Qué edad tú tenías ya? No se saca edad, yo era adolescente. Sí, tú era adolescente. Era adolescente, sí. Pero, ¿qué le digo? Mis hermanos me dicen que sí, que él estaba consciente que no había vuelta atrás con ese cáncer. Lo que me hace admirarlo aún más, porque estamos hablando de que papi, a pesar de que sabía que era una enfermedad que en algún momento iba a acabar con su vida, él siguió estudiando. Me volvía loca buscándole libros de los idiomas que estaba estudiando, creo que eran japonés y ruso en ese momento. Y él continuó luchando por lo que él creía. Y yo no me imagino con una enfermedad catastrófica, con una espada de Damocles en el cuello, sabiendo que voy a morir, yo preocupándome por todo el mundo menos por mí. Eso y ese mismo mensaje de perdón, porque hay mucha gente que después sintió remordimiento, porque usted puede hacer política, pero hacer daño por hacer daño, como algunos en su momento lo hicieron, si hay algo en ese corazón, me imagino que debía de sentir remordimiento, y él no quería irse con esa malquerencia.
y él creo que sabía ya ¿Qué tiempo duró que ese quedaba proceso? poco. 4 o 5 años más o menos. Dura mucho, ese tipo de cáncer. ¿Y tú te enteraste de siempre o te enteraste al final? No, del cáncer yo me enteré, ya lo habían operado, había que hacer la biopsia, obvio. Y hubo un día que nos juntaron a Arlene y a mí, que éramos de las menores. Y entonces él nos llamó por teléfono y nos explicó. Claro está, como muchacho al fin yo no tuve conciencia de la gravedad, porque hay mucha gente que sufre cáncer y se salva. Y papi había logrado sobrevivir a tantas cosas que yo de verdad pensé que él iba a poder con el cáncer también. Esa pena, esa melancolía que transmitió Peña Gómez ya en sus últimas intervenciones, te llegaron. Tú has asumido parte de esa, o tú has podido ponerte por encima de esas cosas. Miren, si él perdonó, yo no soy quien para guardar rencores que él decidió olvidar. Y el que vive con rencores, y yo creo que él en algún momento lo dijo, sencillamente se envenena a sí mismo. Y uno aprende, sobre todo si tú estás en política, a entender que esos son procesos que no necesariamente son personales. Hay gente que yo hubiese pensado en su momento, en el calor de la adolescencia, que eran enemigos acérrimos, y hoy me doy cuenta que tal vez no eran amigos hermanos, pero no había tanta inquina como yo hubiese pensado. Y la familia en su totalidad siempre mantiene vivo ese recuerdo, Sí. Nosotros en eso cuando nos juntamos, generalmente para hacer cuentos, las vivencias de cada quien, porque las edades son muy dispares. Yo puedo ser hija de José Fran, por ejemplo. Entonces el padre que papi pudo ser para José Fran, que nació en pleno 12 años, no es el mismo padre que fue para niñas que nacieron ya en los 80. Y además, en la cultura dominicana, criar niños y niñas, aunque debiera de ser lo mismo, no es lo mismo. ¿Cómo tú evalúas la gestión de gobierno? Que le falta mucho todavía. No sé si la inexperiencia, si el proceso de pandemia, si el haber ganado de la manera que ganaron, porque realmente el PLD perdió más que el PRM ganó, ha hecho tal vez que ellos no puedan como concatenar un programa de gobierno, y se ve en el desgaste de muchas instituciones públicas. Indiscutiblemente te unen vínculos de amistad con mucha gente. No, pero claro, yo tengo muchos amigos en el gobierno, incluso algunos de los cuales me siento muy orgullosa por su gestión. Ahora, el que un funcionario lo haga bien no significa que todos lo están haciendo bien. Y cuando hay errores, por ejemplo, en materia de seguridad, nos afecta a todos. No es el caso, no soy amiga del jefe de la policía, pero suponiendo que aún lo fuese, que lo fuese, si él se equivoca, yo pago el costo igual que todo el mundo. Si en materia económica se equivocan, yo pago el costo igual que todo el mundo. Que como política me conviene que se equivoquen, sí, pero como dominicana, yo preferiría que lo hicieran bien. Y yo creo que están fallando, que tienen que agilizar el paso. La juventud actual sigue siendo conocedora de la impronta de José Francisco Peña Gómez. No. Yo creo que eso es una tarea pendiente, tanto del PRD como del BIS, como del Instituto de Formación Peña Gómez, como Fundación Peña Gómez, como el PRM, todos los partidos que tenemos que ver con el peñagomismo, tenemos que hacer una mejor labor de recordándole a la gente el por qué él fue importante y qué tanto de lo que ellos disfrutan es gracias al doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Qué legado tú quieres dejar a tu familia? Honradez, que ellos puedan salir a la calle, mi hija ir al colegio y no tenga que avergonzarse, que no
tenga nunca que verme pasar por un proceso judicial porque me acusen tal vez de corrupción, que mi hija sea un buen ser humano, que sea generosa, que sea solidaria, que no vea a la gente por encima del hombro, que entienda que a pesar de los privilegios que uno puede disfrutar, y digo privilegio porque aunque uno no es rico, comparado con una población donde el 80% gana menos de 20 mil pesos, lo que ganamos por encima de 20 mil pesos somos privilegiados. Ella es igual a todos y cada uno de los niños que viven en República Dominicana y que ella tiene que hacer su mayor esfuerzo para ser exitosa. Y como política, ¿tú entiendes que la mujer dominicana ha ido ocupando un espacio dentro de importante, ha ido creciendo en cuanto a su presencia en la vida política y pública? Ha ido creciendo muchísimo, pero aún nos falta mucho más por crecer. Y se ven los números. Cuando usted, ahora mismo no recuerdo las cifras, pero cuando usted va al Congreso, creo que no llegamos ni a un 25% de diputadas. Usted se va a las senadurías y creo que hay una senadora o dos, algo así. Y en el gobierno solamente hay 2 ministras. Y si nos vamos a las alcaldías, usted tiene que el 85% son vicealcaldesas. O sea, vicealcaldesa, un cargo inorgánico, que usted lo único que hace es cobrar. ¿Tú crees que las mujeres votan por las mujeres? No. No votan por las mujeres. Pero un tema cultural, aquí falta mucha educación. Aquí todavía existe eso del pater family, que lo que diga el esposo, ese tipo de cosas. Y en tu partido hay una apertura, hay una... El caso del PRD es distinto porque el PRD fue el primero que empezó a incluso de manera estatutaria a dignificar el trabajo de la mujer. De hecho, cuando mi padre fue alcalde, casi todas, si no todas, sus directoras en el ayuntamiento eran mujeres. Y el PRD fue el primer partido que en sus estatutos estableció una cuota de discriminación positiva. Cuota que se ha ido subiendo y que el PRD ha ido sometiendo en diferentes proyectos de ley hasta llegar a lo que tenemos hoy en día del 40-60. Peña Gómez propició, él creía en la participación de la mujer. Pero claro, FEDOMUSDE es el organismo de mujeres más importante de América Latina. Y cualquiera que entre a YouTube puede encontrar esos mítines solamente de mujeres. FEDOMUSDE incluso llegó un momento que era como un partido dentro de un partido, con su estructura propia e independencia total en la toma de decisiones. ¿Y funcionaba? Y funcionaba perfectamente y sigue funcionando. Por eso hemos tenido muchas senadoras, muchas diputadas y se ha hecho incluso mucha labor social gracias a las mujeres que participan en la labor política en FEDOMUSDE y a los muchos hombres que las apoyan, porque ¿quién dice que no, que los hombres no pueden apoyar a las mujeres? Claro que sí. ¿Y tú te has sentido apoyada? ¿Como mujer o como política? Porque como política. Bueno, es que como mujer... Es decir, tú sientes que tú has recibido, te sientes que has recibido un respaldo. A veces sí, a veces no, dependiendo de lo que uno esté aspirando en ese momento y cómo esté el ajedrez político. Hay veces que en todos los partidos existen tendencias. Hay veces que a la tendencia más fuerte yo le convengo, hay veces que no, entonces ahí me toca a mí saber jugar ajedrez y ver hacia dónde voy. ¿Qué tanto influye la imagen de tu padre y ser hija de Peña Gómez? En el ejercicio político interno. En tu interno. ejercicio político, en tu vida pública, bueno, podríamos decir. Ha influido mucho, o sea, a pesar de que yo he hecho mucho trabajo político. Yo digo de manera positiva, en el sentido de que no, me ayuda, o sea, llegar a una demarcación X sin conocer a nadie y que en el momento que tú digas o alguien diga ella es hija de fulano de tal, tú te encuentres con 100 amigos gratuitos dispuestos a recibirte, dispuestos a acompañarte, incluso si no son de tu partido, eso ya es una ventaja. Otro tendría que presentarse, ganarse el cariño de esa gente y ya yo tengo un trecho del camino que ya a mí lo que me toca es mantenerlo.
¿Tú animas a la mujer dominicana que participe en política? Claro que sí. Uno no se puede, no solamente a la mujer, a todo el mundo. Porque a los dominicanos nos encanta quejarnos de los gobiernos, de los partidos, de todo el mundo, pero entonces no participa, ni siquiera vota. Cuando usted no vota, usted es corresponsable de lo que está sucediendo. Entonces, si las mujeres queremos cambios en las políticas públicas, si queremos que desaparezca el machismo, si queremos que desaparezcan los feminicidios, si queremos que sea una sociedad más igualitaria, definitivamente tenemos que participar y hacer valer nuestra voz. Eso no quiere decir que tú seas rebelde ni guerrillera. Bueno, hay que preguntarle a mi compañero a ver qué ellos opinan. Yo digo que yo soy dócil, yo soy manejable. Pero influye en ti esa formación, ¿no? Claro que sí. Yo sigo en el PRD porque el PRDismo como está en mi ADN. O sea, para mí, al día de hoy es impensable no tratar de hacer del PRD la gran marca que ha sido siempre. Y fíjese que aún en los momentos más cruentos, usted baja a la base y la gente, incluso contrincantes de uno, hacen política diciendo que eso es lo mismo, que no importa si tú te tuerces para allá, porque es lo mismo. Entonces, se ve que es fuerte, que tú, aún siendo contrario, tienes que usar mi marca para poder posicionarte. ¿Qué reflexión final tú le dejas a la juventud? Ahora, y muy especialmente a las mujeres en nuestro país. Que se integren a hacer política si quieren que hayan cambios, que se esfuercen y se preparen, porque muchas veces la gente piensa que haciendo cosas que no son tan buenas tú vas a llegar. Por cada una persona que yéndose por el camino fácil llega, hay cientos que se quedan en el camino. Entonces, el trabajo tesonero y la preparación son una herramienta más segura para llegar a cumplir los sueños. Pero se necesita mucha disciplina y mucha resiliencia para hacerlo. Usaste la palabra resiliencia. ¿Eso es parte de ti, ser resiliente? A veces sí, a veces no. Yo creo que ese es mi peor defecto. Sí. Yo soy un poco inconstante, menos en política. Pero ¿no te arrepientes de...? No, para nada. ¿De participar? No. Todos tenemos nuestros momentos que uno dice ¿para qué se metió en esto? Pero la realidad es que aquellos que hacemos política sabemos que esto es casi una droga, eso enferma. Enferma en el buen sentido, es enfermizo. O sea, las cosas no salen como tú quieres, pero tú continúas. Tú tienes muchísimos problemas con gente, pero tú continúas. La gente tiene a los políticos desacreditados, pero tú continúas y tú todavía crees que es posible tener un país mejor. Y eso solamente se hace si tú tienes políticos serios al frente de la cosa pública. Bueno, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, don Modesto. Realmente estoy impresionado de la facilidad que tú tienes de sortear los temas. Yo lo que creo es que la gente a veces me ve como que me ve la cara así como de niña buena y piensa como que yo soy tan manejable y que uno cae en gancho, pero es toda una vida en política. No, y el hecho de tu de haber tenido la oportunidad de estar al lado de un líder de esa naturaleza siendo hija, te ha debido de aportar. Sí, en el momento tal vez yo no lo entendí, pero uno va aprendiendo como por ósmosis. O sea, tú ves las cosas y tal vez tú no eres consciente de que estás aprendiendo, pero estás aprendiendo. Te pregunto algo, antes de que uno no quisiera como seguir hablando. ¿A ti no te pasa cuando tienes que hacer algo, tomar alguna decisión importante? Tu mirada no va a pensar qué haría él, o tú deslindas mucho ya. Hay temas que sí, que yo quisiera poder preguntarle qué tú harías. Ha habido ocasiones que yo digo, voy para la derecha, voy para la izquierda, tomo tal decisión. Pero yo creo que mis padres ambos me dieron las herramientas suficientes como para poder tomar decisiones pensadas y que posiblemente me lleven por el buen camino. Ahora, ¿qué tal es una relación entre Balaguerito y Peña Gómita? Dígame, ¿qué tal se sintió? No, llegué muy aprensivo al programa
¿Pero por qué? Pero todavía está se cierne siempre la sombra de qué pasó en esa relación, que de líderes, de unos líderes tan importantes que tuvieron en común el interés por el país, la honestidad, los principios, y siempre tener primero el país. En eso ellos coincidían de manera plenamente. Con el tiempo yo he aprendido a ver eso. Hay una imagen muy que impactó mucho en el país, que fue cuando el presidente Balaguer llega al funeral de tu padre. Fui yo que lo recibí. Y eso impactó mucho. Sí, en el momento yo lo hice casi obligada. ¿Ah, sí? Yo era muy joven y Balaguer era como todo lo que yo debía de odiar, el responsable de todo. Con los años uno madura, aprende a tomar distancia emocional de los procesos históricos. Tal vez yo no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hizo Balaguer, aunque desde un punto de vista tal vez político, histórico, hasta geopolítico, puedo tal vez no compartir, pero sí entender algunas de las decisiones que él tomó. En las elecciones ¿todavía es temprano para hablar de 2024? Yo diría que sí, que todavía es temprano. Todavía hay que ver si el PRM va a seguir degradándose ante la opinión pública, porque yo diría que ellos con todo y todo han tenido una luna de miel bastante larga. Con algunos de sus errores cualquier otro partido fácilmente lo tumban. Yo creo que el tema de la pandemia y de la guerra de Ucrania y Rusia ha hecho que la gente sea más consecuente. Y también creo que ellos están muy confiados en el hecho de que Leonel y Danilo no se ponen de acuerdo. Y con un partido dividido, ellos van por el carril de adentro. Pero, viendo lo que le pasó a Danilo, faltando cuánto, la convención de ellos faltaba menos de un año para el PLD perdió ahí en esa convención. O sea que si yo fuera yo no me sintiera tan segura, porque un panorama político puede cambiar en una reunión de Danilo y Leonel, que se pongan de acuerdo. ¿Y el PRD? El PRD está concentrado en identificar liderazgos. El PRD es la tercera fuerza municipal a nivel nacional y nosotros estamos concentrados en identificar alcaldes, senadores, diputados, regidores y quién sabe si no la presidencia. Aquí quedamos como para una segunda parte. Cuando usted quiera. Y gracias por acudir, en medio de todo ese fragor del día de ayer, y que tú estabas, accediste rápidamente a adicionar tu agenda y poder estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Abril, por haber venido, y realmente para mí ha sido un diálogo muy constructivo, para mí y para la sociedad dominicana, y sobre todo para la juventud que esté viendo este programa. Yo creo que los elementos y el toque histórico que da un hijo de un padre y de un líder contribuyen a que se conozca la imagen y se recuerde episodios importantes de la historia del país. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad de llegar tal vez a un público que no me conoce. Usted que viene del balaguerismo tiene un público cautivo que posiblemente está muy distinto al mío, así que ver que su público vea esta cara de Peña Gómez para mí es un verdadero placer. No, y un homenaje a él también. Así mismo es. Bueno, buenas noches.